Hola, soy Carlos Domínguez con un nuevo video para Bitácora Docente de un Analista. El día de hoy, el autoconcepto. Uno de los temas muy recurrentes cuando se habla del tratamiento psicológico y tratamiento terapéutico es el de la autoestima, el del quererse a sí mismo, la autoaceptación, el, el identificarse con cosas que le hagan sentido, el sentirse bien con lo que se tiene, con lo que se es, con lo que se ve en el espejo, el valorar los propios avances, el valorar los propios logros y que eso sea un tipo de cuidado de sí, un tipo de darle valor a lo que se va construyendo y a lo que se va decidiendo. Amarse propiamente, como un autoamor. Ajá. Pero también habría que ver qué tanto de verdad esa autoestima no es un desarrollo narcisista. Ese valorarse así, qué tanto en verdad es saberme querer, saberme cuidar, saberme proteger y también saberme llamar la atención, saberme regañar, para no ser algo que me castre y que me castigue a mí, pero tampoco ser benevolente y complaciente en exceso para mí, que serían esos dos polos. Pero querer mucho también hace daño. Hay un refrán que se dice que a nada ni a nadie hay que darle ni todo el amor, ni todo el dinero, ni toda la atención. ¿Sí? Entonces, ni tampoco a mí mismo, ni tampoco al yo. Entonces, ¿cuál es la justa medida para entender cuánto es bueno de autoestima, de quererse, de cuidarse? O también de llamarse la atención, reprenderse. La idea del autoconcepto, el título del video del día de hoy, es que al ser autoconcepto, se trata de dar significantes, significado, categorías, descripciones, adjetivos calificativos y cualitativos, ¿sí? De lo que soy, de lo que cada quien en su propia cabeza proyecta ser, pretende ser y está desarrollándose. Entonces, el autoconcepto es desde esta perspectiva de desarrollarlo como una constante premisa de crecimiento y de desarrollo, no un concepto de diccionario cerrado. Y como a fin de cuentas el lenguaje es una entidad viva, y si estoy conceptualizándome como en un presente continuo, nunca dejaré de modificar, ajustar, corregir, quitar y poner calificativos, adjetivos, conjunciones, ¿sí? En mi autoconcepto. Entonces, al decir la palabra autoconcepto, estoy constantemente renovando, replanteando, contextualizando y pudiendo adjuntar y quitando nuevamente premisas de mí que tienen que ser corregidas, aumentadas o minimizadas, evolucionadas. Entonces, la diferencia entre autoconcepto y autoestima es que el autoconcepto tiene una construcción, tiene una trayectoria y tiene un desarrollo muchísimo más integral que el solo quererme, que el solo cuidarme. La autoestima va a ser una parte pequeñita del autoconcepto, porque implica el cariño hacia mí, la forma en la que yo me quiero, me cuido y me protejo. A eso se refiere la autoestima. Pero sabemos por muchas acciones, decisiones que hemos tomado a lo largo de la vida, que a veces ese llamado autocuidado, ese llamado autoquerer, autocariño, la autoestima, no necesariamente hace cosas buenas conmigo. Pretender que el crecimiento personal está gatillado por la autoestima, creo yo que es dejar un desarrollo muy chato de lo que es el ser y el crecer.
El autoconcepto sí implica un crecimiento, una renovación, una evolución y una adaptación. La autoestima, creo yo que implica un apego que como tal, en exceso llega a hacer daño. Regreso a esta idea que les contaba hace unos minutos, que ni todo el amor, ni todo el dinero, a nada, ni a nadie, ni a mí mismo, ni todo el amor, ni todo el dinero. Entonces, la autoestima, esa estima, ese valor afectivo, ese cariño, en exceso también me hace daño. Entonces, hay que manejar con mucho cuidado la idea de la autoestima, el alcance de la autoestima. Dejar de tenerla en ese lugar tan platónico de te falta autoestima, quiérete más, cuídate más, ¿sí? Creo que el problema no es el hecho de ejecutar ese concepto como una medida de autocuidado. Tendría que ser más como una responsabilidad de sí. Uh-huh. Pero esa responsabilidad de sí tiene que transitar hacia hacer un autoconcepto. ¿Qué palabras me van a describir? Eso que yo hago como autoconcepto, eso que yo digo como autoconcepto, van a ser el conjunto de características y cualidades que pretendo que sean mi carta de presentación. Mi carta de presentación van a ser las palabras que más me digo, las palabras con las que mejor me expreso. Todas esas conductas y reacciones, tanto en lo simbólico, en lo gestual, en lo corporal, ¿sí? Esas simbologías lingüísticas van a ser lo que más me va a caracterizar. Va a ser mi monotema. Seré monotemático de buena forma a medida de que mi autoconcepto desarrolla categorías, descripciones y cualidades que sean en mi entorno y en mi contexto funcionales, adaptativas y productivas, aceptadas y validadas en conjunto con la realidad. Porque de nada me sirve decir que yo soy astronauta si nunca he pisado ninguna estación espacial, ninguna nave espacial. Ahí es la consonancia. Entonces, el cuidado en el autoconcepto es en que las categorías, los adjetivos calificativos, cuantitativos, las dimensiones que yo pongo en las descripciones y significantes que hago de mí, tengan esa resonancia real. Y ahí es donde viene, sí, en ese pedacito es donde viene la aceptación de sí, que es sí parte de la autoestima. Tiene que partir de ahí la autoestima, con esa aceptación. Entonces, de ahí trasladado al autoconcepto, si yo trato de definirme como prudente, primero tengo que sentar las bases firmes desde mi realidad cómo es ser prudente y empezar a tejer cada una de las características que vienen acompañando a la palabra prudente para que sean una ejemplificación en mi ser, en mi conducta, en mi reacción, en mis palabras. ¿Sí? A medida que estoy haciendo eso, que en mis palabras, en mis reacciones, en mi esencia, en mi ser, que eso lo estoy haciendo como una descripción categórica de la palabra prudente, ese autoconcepto caerá. Y lo seré sin necesidad muchas veces de decir, yo soy fulano de tal prudente. No, eso termina por no hacer falta. Pero sí, el construir autoconcepto es primero eso, adquirir la palabra como un significante vivo en mi cabeza, ¿sí? En mi sensorialidad, porque tiene que hacer sentido acá en un orden lógico, cognoscitivo y también psicosomático. Es decir, me tengo que sentir bien con la descripción que hago de esa palabra. Por eso es que tiene que hacerme un sentido en sus dos dualidades de la palabra sentido, ¿sí? En sentido como sensación y sentido de dirección. En esa dirección que va más en cuanto a función cognitiva. Entonces, el autoconcepto tendrá que irse madurando palabra a palabra y cada palabra significante a significante que van a sostener cada palabra. Y entonces yo lo iré haciendo y como por efecto Pigmalión irá cayendo a medida de que logro desmenuzar en sus significantes cada palabra,
podré ir apropiándome realmente en lo que hace sentido cada uno de esos significantes. Y así empezará a ser en mí esa realidad autoconceptual. Durante algún momento sí tendré que ejecutarlo en la palabra, ejemplificarlo con descripciones textuales. Y no hablo de escrito, sino de palabra hablante, palabra hablada. Entonces, lo tendré que ir haciendo así, pero llegará un momento en el que ya seré sin necesidad de decir que lo soy. Un ejemplo concretito, cuando empiezo a estudiar mi carrera, estoy empezando a meter en mi autoconcepto esa categoría de la profesión que estoy trabajando, que estoy construyendo profesionalmente. ¿Sí? No sé, voy a ser médico. Cuando me introduzco a la facultad de medicina, a estudiar medicina, estoy empezando a meter ese concepto en mi autodefinición. Y entonces, ¿qué implica ese concepto? Estudiar, prepararse, X conocimientos, X forma de pensar, conductas, habilidades. Todo eso implica ese significante. Y para que sea una descripción de mí, implica que yo crezca en todos esos representantes, significantes, ideas y descripciones que se hacen de esa palabra. Entonces, por eso, hay que tener cuidado, mucho cuidado con cómo nos describimos, con qué palabras ponemos en yo soy fulano de tal, tal palabra, tal palabra, tal palabra. Porque cada una de esas implicarán una ola muy grande de significantes de fondo que la llevan a posicionarlas después de tu nombre. Yo soy Carlos Domínguez, psicólogo, psicoanalista, maestro. Cada una de esas palabritas después de mi nombre implicarán una serie de descripciones de significantes, áreas, habilidades, conductas, pensamientos que sean en su totalidad la descripción, la realidad y el yo de Carlos, construido, evolucionado, tanto para bien como para mal. Cada palabra que ponga en mi descripción, en mi autoconcepto, ¿sí? Tiene una historia, tiene una progresión, y cada historia, cada progresión debe de cumplir con cierto alcance mínimo de la deconstrucción o la construcción que se hace en cada orden que va en ese lugar, en mi autoconcepto, esa palabra, de todo lo que lo edifica, de todo lo que lo va posicionando ahí, de toda esa evolución de los significantes y representaciones que dan sentido a esa palabra. Entonces, el autoconcepto va a venir a integrar en sí un autocuidado, un autoconocimiento, un autocrecimiento. Porque si yo no crezco por mí, nadie va a crecer por mí. Una autoestima. Todo eso va dentro del autoconcepto. Y cada una de esas categorías, cada una de esas responsabilidades que yo voy a tener conmigo, ¿sí? Me llevarán a caer en cuenta que de buena forma el autoconcepto será mi eterno presente, mi primera obligación y mi última obligación, ¿sí? Mi primera responsabilidad cada día y en cada decisión, y mi última responsabilidad tras cada decisión, tras cada acción, tras cada toma de decisión y afrontamiento en cada postura que voy a tomar con respecto a lo que sea que me pase, ¿sí? Entonces, el construir el autoconcepto como ese deber ser, podríamos casi como hacer símil o un sinónimo, casi hacer un sinónimo entre el deber ser y el autoconcepto, pero no un deber como sometimiento a nada más, sino como la responsabilidad conmigo de yo hacer algo conmigo que me sea funcional a mí y que le sea funcional a mi contexto. El autoconcepto va a ser y debe ser la primera proposición de yo ser. El primer yo que voy a tener, sí, va a estar dado de afuera. Las primeras descripciones que se me hagan van a ser desde afuera.
Mucho de mi historia ya está predicho antes de yo poder tener palabra. Pero entonces, para yo lograr elaborar una buena autoestima, una buena autoimagen, una buena autopercepción, un buen autocuidado y demás otras categorías del yo, lo que tendré que hacer y desarrollar es un autoconcepto. Ahorita está muy de moda las cuestiones de la deconstrucción, del constructivismo, de el ser en el tiempo, todas estas premisas de filosofía, antropología, filosofía analítica, del self, de la psicología del yo y demás. Tratando de integrar todo esto, es gracias al autoconcepto que puedo deconstruir. Es gracias a la idea de hacer del autoconcepto un eterno presente que puedo corregirme a mí, que puedo cambiar para no quedarme con cada adjetivo calificativo que viene en mi autoconcepto, en mi concepto, primero. No, para no quedarme con cada adjetivo, con cada palabra que vienen acompañando a mi nombre, como si fueran adjudicaciones o consignas, condenas de algo más, de alguien más. Si logro hacer del autoconcepto una constante evolución de mí, una dinámica, una dialéctica de las palabras que me dan sentido, que me dan presencia, que me dan discurso, si no lo logro hacer, sí, todo lo que yo definiré como parte del yo o como la descripción del yo, serán deber ser de otros. Ahí sí me estaré sometiendo. La verdadera ruptura del sometimiento es hacer de mi autoconcepto ese crecimiento dialéctico, dinámico de las palabras que yo uso para decir qué y quién soy yo. Espero sus comentarios. Hasta pronto.